tema. Bueno, mientras se conectan los chicos, podemos Dale. repasar donde arranqué yo el otro día, que ustedes no estuvieron. Ahí está Yamil. No estuve y no tuve tiempo, me pasó Pablo, un divino Pablo, pasó todo, a vos también, Vanina, ¿no? Nos pasó todo lo anterior. Ay, Ahí estamos. Yamil, ¿estás? ah, ¿Cómo te va? Bueno, Acá hola, estamos, ¿cómo Me lo donde estás? pasó, habíamos quedado. pero no tuve tiempo para verlo tampoco. yo igual, no, estamos igual. Bueno, Ese fin traten de de semana irlo me iba a poner viendo. con esto. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. A ver por qué yo escucho para la miércoles acá, a ver qué problema hay. Ahí está. A ver ahí. Bueno, hasta acá habíamos llegado el otro día Sí. con el PowerPoint. A ver, vamos a repasar qué son estas ecuaciones o qué miden estas ecuaciones. Quiero ver dos conceptos. Ah, pero esto está yo lo estuve viendo, antes lo vi. Es el PowerPoint que está dentro de las clases de corriente eléctrica esto. Claro, ya empezamos, Sí, acá empezamos con corriente continua. sí, ya eso Bueno, lo vi igual. Ok. muy bien. Entonces, la idea es que habíamos arribado a dos conclusiones el otro día. Por un lado, partiendo de considerar que cuando hay un campo eléctrico estacionario en un conductor, existe un movimiento de electrones aleatorio con velocidades muy altas, fíjense, del orden de 10 a la sexta, como dice acá. ¿Ven? Pero ¿qué pasa en el caso de los conductores? Cosa que nos pasa en un dieléctrico, ¿no? Lo que pasa en un conductor es lo siguiente. Esto que estoy explicando es el modelo clásico, como se llama modelo clásico de la corriente continua. Por supuesto, esto hoy en día se sabe que es de otra manera, pero este modelo nos va a permitir introducirnos en algunos conceptos importantes que después se van a ir modificando. Pero acá estamos pensando en la corriente como un fluido, como pueden ver, y bueno, y un poquito a la moderna, pensando que ese fluido, que en el primer momento no se sabía qué era lo que se movía, como el caso del calor, pero que era un fluido, para los antiguos sería sutil e imponderable, ¿no? Pero ya entrando en el siglo XIX y casi finalizando el siglo XIX, que fue cuando esto se empezó a establecer, este modelo de corriente continua, se entendió o se supuso, podríamos decir, que los electrones libres que se habían descubierto en química, que estaban en la última órbita o órbita de valencia, esos electrones generan un movimiento aleatorio en el metal. Y tienen la particularidad de no mantenerse en un átomo, sino que puedan moverse de un átomo al otro. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Por lo tanto, los choques incesantes entre esos electrones que se mueven de un átomo al otro hacen que la velocidad, que podríamos decir una velocidad promedio, de esta velocidad aleatoria que tendrían cada uno del orden a la sexta, se reduzca mucho, porque puede ser que vengan dos en la misma dirección y colisionen y toquen a un tercero. Entonces la velocidad promedio de los tres es muy baja al lado de la velocidad original que tendrían cada uno. El promedio de esa velocidad, que no se llama velocidad promedio, que proviene o deriva de dónde, de la velocidad individual de cada electrón, fíjense, es del orden de 10 a la menos 4. Miren lo que baja. O sea que es nada al lado del orden de magnitud de 10 a la sexta. ¿Se ve? Pero eso es del movimiento, esa velocidad que proviene o deriva del movimiento aleatorio se llama velocidad de deriva. Y ahí proviene la palabra. Entonces, en un conductor, lo que se hace, me siguen con el power, ¿no? Vanina, ¿me seguís? Sí, sí. Sí, sí. Vamos fácil, empezamos fácil, ¿no? Entonces, en un conductor, que yo acá, si yo someto a ese movimiento aleatorio a un campo externo, ahora, campo eléctrico externo, fíjense que acá ese movimiento ¿de dónde proviene? De un campo estacionario. Y acá hay que distinguir ahora qué es un campo estacionario y qué es un campo externo, artificial, podríamos decir. Yo le digo un campo externo.
un campo inducido, que va a inducir algo en ese campo estacionario. La velocidad de deriva proviene del campo estacionario que generan los metales, pero ese campo es muy chiquito, casi despreciable. O sea que el movimiento de ese grupo de electrones que estarían representados por esa velocidad de deriva, se van a poner en movimiento, uno va a empezar a ver el movimiento si uno le aplica un campo eléctrico externo. ¿Se entiende la idea? Ahora la pregunta es después, ¿cómo se aplica un campo eléctrico externo? Bueno, eso todavía no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando veamos magnetismo, cómo se genera el campo eléctrico externo para que en el conductor estos electrones que tienen una velocidad muy baja, del orden de 10 a la menos 4, que provienen del campo natural, podríamos decir, el campo eléctrico natural, produzcan una velocidad promedio de deriva importante, de tal manera que esa velocidad queda representada por un nuevo flujo de campo eléctrico. Pero cuidado, ese flujo ya no va a ser del campo que atraviese un área transversal del conductor, de este cilindro, de este alambre, podríamos decir, ¿no? Sino que va a ser, ¿qué cosa? El número incesante de ese grupo de electrones que vienen representados por esa velocidad de deriva. Entonces ese flujo, en un diferencial de sección o de longitud del conductor, va a venir dado por la velocidad de deriva producto diferencial tiempo. O sea, ¿cómo calculo un diferencial de longitud de ese flujo? Si está muy próximo, la velocidad será constante. ¿Y cómo calculo la velocidad constante, la distancia de ese diferencial de longitud? Si es constante, velocidad por tiempo. ¿Está bien? Velocidad de deriva va a ser. ¿Por qué de deriva? Porque es la velocidad del grupo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? En consecuencia, van a atravesar un área dada y lo que se va a calcular es... ¿Por qué se llama velocidad de deriva, profe? Porque proviene y deriva del incesante choque de los electrones, que es lo que te expliqué antes. Cada electrón tiene un orden de magnitud de 10 a la sexta. Sí, que viene de 10 a la sexta y termina en 10 a la menos 4, pero ¿qué es lo que termina en 10 a la menos 4? No es la velocidad de cada electrón, es la velocidad del grupo, que deriva de cada electrón, por eso se llama velocidad de deriva. Eso, listo, ¿de dónde es? Y ahí viene el nombre. ¿De dónde proviene? Perfecto. Entonces... Que no tiene que ver con derivadas en este caso. No. Por eso me quedé pensando y digo, ¿qué? Si no hicimos ninguna derivación. Entonces... Ahora sí, la variación de la carga, que en el momento que esto se entendió, se produjo este modelo, no se sabía que eran electrones. Pensaban que eran cargas. No sabía qué era lo que se movían en los metales, pero sabían que era carga. Para los antiguos era el fluido. Es la derivada de la carga por unidad de volumen. Cuando se midió esto, se propuso que ese ritmo de cambio por unidad de volumen venía dado por el número de transporte de esa carga, que la traía la velocidad, por la carga. Este número de transporte se llama número de portadores de carga, el N. Y el Q es la carga, o sea que yo tenía una cierta cantidad de portadores por cada carga que tengo en el metal. Y la variación, el ritmo de cambio de esa carga en volumen es esa cantidad total. ¿De acuerdo? Sí, sí. Acá abajo está aclarado qué es cada cosa. Está aclarado que sí, está bien. Muy bien. Por lo tanto, uno podría llegar a calcular, dado que el diferencial de longitud es la velocidad de deriva, usando la ley de velocidad constante, ¿no? De distancia en un movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque si estamos en un segmento diferencial, la velocidad se puede considerar constante. Entonces el movimiento en un diferencial de longitud será un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tendrá la forma diferencial L, lo que dijimos antes, de la velocidad, ¿ven? Acá está marcado grueso, pero en realidad esto es un diferencial, ¿no? Por el diferencial tiempo. Entonces reemplazo la velocidad de deriva
nosotros sabemos, por arriba, que el diferencial de carga por unidad de volumen es el número de portadores por la carga, ¿no? Es esto. Entonces, podemos pasar multiplicando el diferencial de volumen, ¿ven? Y después, ¿qué hice acá? El volumen, el diferencial de volumen, en lugar de escribirlo como diferencial de volumen, lo escribí como el área por un diferencial de longitud. ¿Sí? Sí. Y abajo, el diferencial de longitud reemplacé por quién es igual en la velocidad de deriva. Entonces me quedó, ¿se ve? Diferencial de longitud, la velocidad de deriva por velocidad por diferencial tiempo. Y por lo tanto, en esta ecuación diferencial, si yo paso el diferencial tiempo de este lado, es una ecuación diferencial de primer orden, me queda que dq a dt viene dado por todos estos valores, estos parámetros que son constantes. ¿Cuáles son estos parámetros? El n, el q, el a, ¿qué es el n? El número de portadores. Q, la cantidad, la carga. A es el área transversal del cable, eso no cambia, ¿no? El n es la cantidad de electrones, el número, bueno, en el caso de, hoy sabemos que son electrones, pero en aquel momento no se sabían, el número de portadores de carga. Y B, la velocidad de deriva, que es una velocidad constante porque la estamos tomando en un diferencial. Por lo tanto, todo este término era constante. Ahora, fíjense un detalle. Si yo quiero medir cuánta carga por unidad de tiempo pasa por una sección transversal, que sería lo que estamos midiendo acá, esto no me sirve para nada. Porque ¿cómo mido la velocidad de deriva? ¿Cómo mido la velocidad del grupo? ¿Se dan cuenta? No es algo amigable para determinar esto experimentalmente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a dejar reservada esta ecuación por un momento y vamos a ver una magnitud que se definió a partir de esto. Entonces uno se pregunta ahí, ¿cómo será un diferencial de carga? ¿No? Un diferencial de carga viene dada por esa ecuación, nada más que hay que pasar multiplicando el diferencial tiempo, ¿no? ¿Se ve? Que es nada más que eso. Pero acá no estamos diciendo nada, ¿no? Porque esto lo que tenemos es la cantidad de carga en el segmento, en un diferencial de longitud del cable. Nada más. Pero esto no es experimentalmente... ¿Se entiende lo que quiero decir acá? Acá por eso lo remarqué, ¿ven? Fíjense que este pedacito representaría el volumen. O sea, esto, el volumen se podría representar, pero no en un diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo para comprender esto? Se definió una nueva magnitud, que se llama densidad de corriente, y se simboliza con la letra J. Y esa letra J, esa densidad de corriente, viene dada por el flujo de portadores de carga. ¿Está? ¿Y qué condición tiene ese J? Que es directamente proporcional a la velocidad de deriva, porque dado que yo no puedo medir la velocidad de deriva, porque es la velocidad del grupo, la voy a establecer con una magnitud de proporcionalidad con un flujo. Y un flujo sí es fácil de medir. ¿Se entiende? Ese flujo tiene varias propiedades. La primera propiedad es que tiene la dirección y el sentido de la velocidad de deriva, de la velocidad del grupo. Segundo, tiene la misma dirección que la sección transversal del área que va a atravesar y sobre la cual la vamos a medir. En este caso, sobre el área de quién la vamos a medir, de la sección transversal del área del conductor, del cable, o del alambre. ¿Entiende? ¿Me siguen? O sea, ¿un flujo qué es? Es la cantidad de líneas campo que atraviesan un área dada, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya medimos flujo de campo eléctrico. Ahora bien, y este va a ser un flujo, esto me va a medir en un segmento de esto un diferencial de ese flujo. ¿De qué flujo? Del flujo del campo eléctrico que va a producir esta velocidad, porque ¿de quién depende la velocidad de deriva? Del campo externo. Entonces el flujo va a depender de la sección que atraviesa y de la dirección y la generación de este campo. Pues si este campo no existe, esta velocidad no alcanza para ser medida. Porque esta velocidad de deriva es muy baja. Es del orden de 10 a la menos 4, porque es la velocidad del grupo. Para que esta velocidad tenga un orden de magnitud medible que se pueda establecer, este campo tiene que existir.
¿Se entiende esto? ¿Me siguieron o no? El campo eléctrico E, ahora no es el campo eléctrico que genera el metal interno, es el campo eléctrico externo que le agregamos al conductor. ¿Se entiende o no? Más o menos. ¿Cómo agrego un campo eléctrico externo a un conductor? Más o menos, dice. A ver, ¿cómo se agrega en la práctica un campo eléctrico a un alambre? ¿Qué tengo que hacer? Por un imán. ¿Con un imán? O sea que cuando vos le prendés una lamparita que empieza a circular conectamos corriente, a la corriente. vas y compras un imán, le pones un imán y te prende la lámpara. Lo Fíjense lo enchufás y ya, y fíjense lo que corre. estoy preguntando, ¿no? No, que enchufás cualquier artefacto a través de la conexión. ¿Y qué es a través de la? ¿Y qué es a través del contacto? O sea, yo en el enchufe tengo campos eléctricos. Sí. Sí. Y eso es lo que mido. O sea, que cuando me cobran la luz me miden la intensidad del campo eléctrico que estoy gastando. No. No. Fíjense, se lo estoy llevando esto a términos técnicos prácticos ahora. Claro. ¿De qué depende el campo eléctrico? Di 5 clases más 4 grabadas, 9 clases para explicar la relación entre el campo eléctrico y una magnitud que es importantísima en electricidad. ¿A qué es igual el campo eléctrico cuando definimos el trabajo? ¿A qué queda igualado? A menos que... No me van estudiando nada, ¿eh? A menos el gradiente de una función potencial. ¿Y qué es el potencial? Es lo que produce ese campo. Entre dos puntos. Entonces, si tengo dos puntos, ¿qué tengo? Tengo una diferencia de potencial. ¿Qué mido yo en los puntos de un enchufe? Mido el campo, mido la diferencia de potencial, que está relacionado con la ecuación del gradiente a través del campo. No me estudian nada, ¿eh? ¿Cómo voy a producir un campo eléctrico en un conductor? Con una diferencia de potencial. Si no, no hay manera que el campo funcione. Este campo depende de producir una diferencia de potencial. ¿Qué hace un enchufe en tu casa? Tiene una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Vos qué haces para que circule corriente en un velador, en la heladera? Tenés que conectarte ahí, porque hay una diferencia de potencial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este campo externo produce una diferencia de potencial en los extremos de un alambre. ¿Me siguieron? Eso es en la práctica lo que estamos diciendo. Si yo voy al laboratorio y te digo, vamos a poner un campo, precisamos generar el J. ¿Cómo genero el J? ¿Quién es el J? ¿La intensidad de quién? Del campo. Del campo que va a atravesar esto. ¿Está bien? Sí. Pero por culpa de quién va a aparecer este campo, ese flujo, por culpa de este campo. Si este campo no existe, yo tengo un metal, nunca voy a poder... Nada. Claro, no tengo nada, no puedo generar una velocidad importante de deriva para poder medir al J. ¿Se entiende? ¿Entienden eso? El J me va a indicar cuánto flujo de esta velocidad de deriva de los portadores de carga atraviesan el área del conductor. Fíjense que esto es pensar la corriente como una sustancia, ¿no? Como un chorro de algo. En aquel entonces ellos no pensaban en que eran electrones, no sabían eso. Pensaban que eran la sustancia sutil, imponderable. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y cómo mido el flujo de algo? ¿Cómo medíamos el flujo del campo antes? El campo, producto escalar, diferencial área. Ahora, ¿cómo vamos a medir el flujo del J, de ese nuevo vector? Fíjense que ese vector va a venir dado por esta velocidad, ¿eh? Ven que es la proporcionalidad del J viene dada por la velocidad. ¿Cómo saco la constante proporcionalidad? ¿Quién sería la constante proporcionalidad? El número de portadores de carga, porque
¿Qué quiere decir esto? El J va a aumentar cuanto más carga tenga, o sea, cuanto más Bien. electrones libres tenga. Ahora, ¿por qué en donde dice J igual a el número de portadores por el valor de cada carga por la velocidad de deriva, ¿por qué no aparece el diferencial área? ¿Por qué no interviene el área? Porque pensá una cosa, nosotros tuvimos, porque el J es un vector que es directamente proporcional al vector que el J estaría representando en forma macroscópica a la velocidad, no al área. El área, ¿sí?, Claro, va a pero en establecer este caso N sería igual a 1. No, mirá, a ver de nuevo. Perdón, ¿eh? Solamente el J va a representar a Q, a N y a la velocidad de deriva. Nada más, el área queda excluida del valor del J. ¿Por qué? Porque el J es un vector, esto es una definición, no es que esto es algo que va a quedar representado por la ecuación anterior. La ecuación anterior, ahora vamos a ver dónde interviene. Esto es una nueva definición. El J es un nuevo vector que va a representar en forma macroscópica lo que hace que esta corriente exista. Y que esta corriente exista, ¿quién la da? El número de portadores de carga, la carga y la velocidad de su grupo. El área no da el vector. El área te va a dar el flujo, porque cuando yo mida eso en la misma dirección del vector diferencial área, es decir, cuánto de este J se apoya en la dirección del vector diferencial área, me va a medir el flujo de este campo eléctrico. Este flujo de campo eléctrico, que me van a decir, ¿por qué le puso D acá? ¿De dónde vendrá esta D? Dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque va a producir un efecto dinámico. Porque ya teníamos un campo eléctrico acá al principio. Este. Pero este no es este. ¿Por qué? Porque este es el campo que producen los electrones o las cargas que están en el metal. ¿Es muy alto ese campo? Sí, porque es del orden de ¿cuánto? A ver. Ese campo. Del orden de 10 a la sexta cada carga produce. Pero ¿qué pasa? Se reduce mucho en el grupo. Este campo se reduce mucho en el grupo. Si yo lo quiero dibujar acá en el conductor, ¿dónde está ese campo? Este campo está entre este punto y este. Entre este punto y este. Entre este punto y este. Entre este y este. Y en el promedio ese campo vale casi nada. Ese es el campo eléctrico natural. ¿Entienden? Que va a tomar relevancia cuando yo le meto un campo eléctrico externo, porque ¿qué va a hacer este campo eléctrico externo? Va a orientar a ese campo eléctrico. Esa orientación medida por unidad de área, por sección transversal, me da el flujo dinámico por ese diferencial de este campo. ¿Y cómo se obtiene ese campo? A través de una diferencia de potencial, como dice la ley que vimos anteriormente. Porque este campo, ¿de dónde lo saco? De una diferencia de potencial. Y ahora me van a preguntar, ¿y cómo genero una diferencia de potencial? Pues esa sería la pregunta que me tendrían que haber hecho. Bueno, eso es lo que vamos a ver, cómo se generan diferencias de potenciales. Preguntar eso es decir, ¿cómo agarro y hago que en los bornes de un enchufe de mi casa tenga una diferencia de potencial? Entonces me van a decir, me conecto a la línea. Entonces la línea tiene una diferencia potencial. Entonces la otra pregunta sería, ¿y cómo hago que la línea tenga una diferencia potencial? Voy a la usina eléctrica. Bien, voy a la usina eléctrica. ¿Y cómo hago que los bordes donde salen los dos cables de la usina eléctrica tengan una diferencia potencial? Entonces voy a la central. Y ahí a la central digo, ¿y cómo hago para que dentro de esta salida tenga una diferencia potencial? Y bueno, ahí le tengo que explicar cómo se genera corriente eléctrica. ¿Se entendió? Les hice todo el recorrido. ¿Entienden lo que estamos mirando? No me siguen, me parece que se perdieron. Sí, lo que pasa, profe, que a mí se me corta todo el tiempo, entonces voy como a los ponchazos viendo lo que puedo. ¿Qué va a ser? Pero a ver, ¿se entendió ahí? Pablo creo que se conectó ahí.
Yamil, Vanina, ¿vamos bien? De nuevo, ¿el J qué va a medir? ¿Eh? Entendí un poco más con... El J ¿Cuánto flujo va... atraviesa en el conductor? Ese grupo. ¿Por culpa de quién? Cuando tenga el campo externo, porque cuando no tenga el campo externo, este J casi ni existe. No vale nada. Y si este campo eléctrico es muy tenue, o sea, muy bajo, con muy bajo valor, este J casi no lo voy a conocer tampoco. Claro. ¿Entiende? Porque depende... Ahora, ¿cómo puedo aumentar el J? Aumentando la velocidad de deriva. ¿Cómo aumento la velocidad? ¿No? Claro, aumentando el campo campo. externo. El campo externo. Justamente. Ahora, ¿hay metales mejores que otros para que no solamente... Porque yo puedo aumentar la velocidad de deriva o dejar fija esta y ver si puedo variar, pero estos son valores fijos, dependen del material. Sí. El número de portadores de carga libre no es lo mismo obtener acá cobre que tener aluminio, que tener oro, que tener platino, que tener hierro. ¿Entiende? Dentro de los materiales, esto también influye. Cuanto más portadores de carga libre tengo, mejor voy a tener al J. ¿O ustedes por qué se piensan que los alambres de corriente se hacen con cobre? Porque es un más conductor, porque es mayor. ¿Y qué significa eso? Eso que hay mayor cantidad. Ahí ponen un montón de palabras que no definimos, Carla. ¿Qué es la conductividad? ¿La definimos, la conductividad eléctrica? No. Creo que no, pero puede ser que se ordena... ¿Saben cuál es el problema, muchachos? Que ustedes se hacen un bollo porque conocen un montón de palabras, pero no saben lo que son. Entonces, cuando yo quiero explicarles algo, esas palabras les hacen ruido. Hace interferencia con esto. No, bueno, lo que estás diciendo de los electrones libres, tiene mayor cantidad. Exacto, tengo mayor cantidad de electrones libres. Pero no solamente mayor cantidad, y tienen que tener mayor movilidad, las dos cosas. Claro, Cantidad y eso depende movilidad. de la calidad del material, ¿no? Justamente. Claro, de cómo está constituido, cómo Dios constituyó el Sí. material. ¿Se dan cuenta que siempre terminamos en Dios? Eso ya no depende de nosotros, depende de quién lo hizo. ¿Y quién hizo los materiales y las sustancias que están en la naturaleza? Dios. Entonces, acá tenemos que entender que si yo pongo cobre es porque Dios dijo póngalo de cobre, no porque yo quiero. Porque me conviene, y por otro lado no es tan caro. Si yo quiero fabricar un superconductor, ¿qué voy a poner? ¿Se dan cuenta? Ahí a ver, los demás, que Carla no puede hablar como tiene el micrófono, como pueden ver. A ver los demás. Sí, el material más conductivo De oro, que haya. oro. O sea, Por ejemplo, Porque se me corta. oro, ¿qué más? El oro Mercurio. natural. Podríamos fabricar un nuevo material, una buena aleación, y un superconductor es una aleación. Aluminio también. Aluminio. Ya vamos a ver el aluminio qué pasa. Esa es otra buena pregunta. Yo tengo placas hechas con aluminio. Ajá. Después vamos a ver qué le pasa al aluminio. El aluminio tiene una propiedad interesante, después la vamos a charlar. No sé si se me escucha. Casi se te escucha, Carla. Bien. No, Carla, muy poquito. Muy poquito, pobre. Está aquí con los micrófonos peleándose. A ver. El J, entonces, es un vector. Ahora vamos a ver para qué nos sirve definir el J. Entonces tenemos el flujo dinámico. Fíjense que hubiera sido importante que la mire en la clase, porque todo esto lo expliqué la semana pasada. El flujo dinámico. ¿Y cómo mido el flujo? Si quiero el flujo total. Integro, ¿no? Integro por en toda la superficie, ¿no? ¿La superficie de quién? Del cable. ¿Sí? Va a ser el producto escalar de J, porque ¿en qué dirección lo voy a tomar el flujo siempre? En la dirección del vector, el rojo es el vector diferencial área, ¿no? Va en la misma dirección, todo tiene que tener la misma dirección, ¿ve? Y el producto escalar, ¿cómo será? La norma de este por la norma de este por el coseno de qué ángulo, y se mueve en esta dirección. ¿Qué ángulo forma J con el diferencial área? 0. 0. ¿Cuánto da el coseno de 0?
1. Quiere decir que esto es el magnitud. Yo puedo eliminar los vectores porque sería J, producto común y corriente, diferencial área, ¿ven? Acá está. Ven que acá quedó el producto, acá saqué igual que con la velocidad, ¿no? Reemplacé el J por esto sale afuera, la velocidad es un escalar, es constante, sale afuera, integro el área y me queda que el flujo es esta cuenta, ¿no? Estos ya son productos comunes y corrientes, no es producto escalar, porque tienen la misma dirección. Quiere decir que tengo un flujo dinámico ahora, pero ese flujo dinámico no es natural. ¿Se entiende que no es natural? Claro. Este es un flujo, ¿de qué tipo? Artificial. ¿Por qué artificial? Más que artificial es un flujo inducido. ¿Por qué es inducido? Porque me van a decir, bueno, pero entonces este campo que usted tiene acá es artificial, que produce este flujo artificial. No, no es artificial. Porque un campo eléctrico externo también proviene de algún proceso natural. Quiere decir que un flujo inducido por el campo externo produce un flujo dinámico. Lo que no es natural. Natural sería los que se producen acá adentro. Los que no estamos mirando, que no nos interesa porque produce un movimiento entre los choques promedio casi nulo, del orden de 10 a la menos 4 de velocidad. ¿Entiende? No es algo representativo para tener una corriente eléctrica o una densidad de corriente. A ese vector J se lo conoce con el nombre de densidad de corriente. Es cuán denso se torna el producto del número de portadores de carga, la carga y la velocidad que lo transporta. Cuán denso es el grupo. Cuanto más densidad, cuanto más portadores hay acá, cuanto más densidad de esto hay, mayor va a ser el J. Y va a venir dado, fíjense, y ahí sí el flujo directamente, reemplazando, va a depender de toda esta variación, ¿no? Y ahí sí va a quedar por unidades de área, ¿ven? Que era lo que decía Pablo. Él confundió la definición del J con el flujo. El flujo se mide por unidad de área. Esto es flujo y esto es J. Son dos cosas distintas. Cuando lo mido uno en términos del otro, ahí me aparece el área. A ver, miremos lo que hicimos después. Acá nos quedó que el flujo es esto. ¿Ven? Quiere decir que esta integral del lado derecho, está en amarillo, me da esta cuenta. Y por el otro lado, anteriormente habíamos obtenido que el ritmo de cambio de la carga en el tiempo nos da esta cuenta. Y si ustedes comparan este resultado de esto, nos dio exactamente lo que nos dio el flujo con esta definición. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Ven que da el mismo resultado? Por lo tanto, ¿a qué podemos concluir? Que el flujo, cuidado, dinámico, el que viene dado por el campo externo, ¿a qué es igual? Si estas dos cosas son iguales, esta integral, que sería el flujo, va a ser igual a ¿qué cosa? A dq a dt, ¿ven? De ahí sale esta definición. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Está? Ahora, miren un detalle. Yo el otro día lo hablé con Pablo, pero se ve que no les hizo la maldad. Oh. No les dijo nada. Nosotros tenemos un cable. Vamos a suponer que tengo un cable como dibuja. Circuitos le habrán enseñado, ¿no? En algún lado. ¿Está bien? ¿Le enseñaron circuito? Le enseñaron circuito. ¿Qué ponen en un circuito para que algo funcione? A ver, las chicas, Pablo tiene prohibido hablar, a ver, Vanina, ¿qué ponen en un circuito para que funcione? Una fuente. Una fuente. ¿Y qué produce la fuente en el circuito? ¿Qué medís? Si yo te digo... No me quiero equivocar. ¿Qué medís cuando medís dentro de una fuente en el circuito? El voltaje. Ah. El La voltaje. caída de tensión. La La tensión. diferencia de potencial. No, caída de tensión no medís ahí. Medí la No, diferencia de potencial. la diferencia potencial. La diferencia, agarrás un tester, lo pones en voltio y medí la diferencia de potencial. ¿Está bien? Que es un número, es un escalar, ¿te acordás?
Es un número porque es el trabajo, y el trabajo es un número. Es un número que es la resta entre dos valores, ¿no? Entre un potencial en un punto y un potencial en otro, que no tiene que ser igual, porque si no, ¿qué pasa? Da cero. Y si da cero, ¿qué pasa? No tengo diferencia potencial. ¿Sí? Pero no sabemos, todo eso lo saben decir, pero no saben por qué dicen todo eso. ¿Qué más va en un circuito? Que todavía no hablamos, pero ¿qué más tendría que ir? La corriente. La corriente. Es ¿Y cómo la dibujás la corriente? una flecha. Con una flecha, por ejemplo, acá tenés el más y acá tenés el menos. ¿Cómo la dibujás la corriente con esa flecha? ¿De dónde a dónde la dibujás? Del más al menos. Así, ¿no? Va la flecha así, mirá. Y le dibujás bien la flechita. Y le ponés la letra I. ¿Estamos de acuerdo? Y después le pones una lamparita, una resistencia, que después vamos a ver por qué tiene que ir una resistencia. ¿Está bien? Esas tres cosas son las cosas mínimas del circuito. Ahora, ¿por qué funcionará eso? Vos fijate las cosas que hacen. Miremos de nuevo el dibujo. Si yo te pregunto, ¿cómo definís la corriente eléctrica? Esa es una de las cosas que te permiten calcular. ¿Cómo definís la corriente eléctrica en ese circuito? En ese circuito. O en cualquier circuito. ¿Cómo se define la corriente? Escucho. Dale. Pero, ¿cómo la calculo o cómo se define? Es lo mismo. Para calcularla tenés que definirla. Sí, necesitas el voltaje y la resistencia. No. No. Podés medirla con un tester. ¿Y qué medís con el tester? Ah, el ¿Qué mide amperímetro. ¿Y qué mide el amperímetro? Los amperes. ¿Y qué son los amperes? La intensidad. ¿Y qué es la intensidad? La corriente. No, porque volviste al mismo punto, eso no es una circula. definición. ¿Y qué es lo que circula? Ah, los electrones. ¿Y cómo sabés que son electrones? Si estamos Y es por el cable. por el cable. ¿Ustedes se dan cuenta si alguien les pregunta todo esto? Están en un brete. Sí. ¿Nunca te dijeron, o al menos te dijeron que medís que es la carga por unidad de tiempo? No. ¿No? ¿Nunca hiciste esa definición? No lo recuerdo en realidad, pero La derivada de la carga por unidad de tiempo, a eso se lo llama corriente. Ahora, yo pensé que esto más o menos lo manejaba. Derivada de la carga por unidad de tiempo. ¿Eh? ¿Le dijeron eso alguna vez? sí. O la carga por unidad de tiempo. Coulombios sobre segundo. Eso es un ampere. Eso es lo que mide el tester. ¿Está? Si vos con un tester, Sí. medís eso. Ahora, ¿eso qué es? Un número, un escalar, ¿no? ¿La carga qué son? Coulombios, ¿qué son? Escalares, son números. El tiempo es otro escalar. No me van a decir que es un vector el tiempo. Ahora te hago una pregunta. ¿Y por qué le dibujás una flecha a la corriente si dividís dos números y no tenés ningún vector? ¿Cómo sabe que va de más a menos? ¿Y por qué es un vector? ¿Por qué en el dibujo es un vector y en el resultado que te da el tester es un número? Porque en realidad en el circuito te dice cómo circula la corriente. Pero, La- a ver, si tienes dirección y sentido, la expresión matemática debería tener dirección y sentido. Debería ser ¿Será un que es vector. una forma de demostrarla? No, la verdad que no lo sé, siempre lo dibujé así, pero no. ¿Entienden lo que estoy preguntando? Eso se lo pregunté el otro día a los chicos y tampoco lo sabían. Lo saben porque se los dije yo la semana pasada. Es Hizo un vector. trampa. O sea, ustedes fíjense lo esquizofrénico que termina siendo el profesor de física cuando uno dice una cosa y muestra otra. Si yo te digo, este vehículo, tengo un carrito con cuatro ruedas que va para allá y te digo, tiene una cierta velocidad, esa velocidad tiene dirección y sentido, va para allá.
¿Y cómo la represento? Con una magnitud vectorial. ¿Está bien? Una diferencia de posición, que es un vector por unidad de tiempo. Es un vector dividido en un escalar. O por tiempo acá. ¿No? ¿Está bien? Pero es un vector, porque tiene dirección y sentido. Pero en la corriente, ustedes dibujan todo esto y le ponen una flecha. Y la corriente es un número, porque cuando miden en el tester no les da ni dirección ni sentido. Cuando yo mido una velocidad, el velocímetro me indica dirección y sentido. Porque tengo que darle la dirección para que el velocímetro funcione. Si yo le pongo el velocímetro al auto en contra de cómo se mueven las ruedas, ¿qué le va a pasar al auto? ¿Qué me va a marcar? Si no le pongo la dirección del movimiento al velocímetro, al instrumento. ¿Qué piensan que me va a marcar? Números negativos no existen. No va a marcar nada porque va en contra, el instrumento está mal puesto, porque no le estoy dando la dirección y el sentido correcto al instrumento. Si yo pongo un tester así, lo pongo así, ¿qué pasa? Lo ponga en el sentido que lo ponga, va a marcar lo mismo, no me va a decir nada. Me va a marcar el mismo número, porque la corriente no tiene sentido. ¿Nunca probaron hacer todas esas cosas? ¿Nunca le preguntaron al profesor de física que les dice todo esto que yo les digo a ustedes? Es bueno preguntar todo esto, porque acá metemos en el brete de lo que estamos definiendo. ¿Entienden? Ahí empieza el meollo de cuando se empiezan a confundir las cosas. Si la corriente es un escalar, en el dibujo, dibujar eso es una aberración. Porque estoy diciendo que el caballo blanco de San Martín es negro. Estoy diciendo que esto es una magnitud escalar y estoy dibujando un vector. ¿Qué dibujo en el circuito cuando dibujo el circuito de la corriente eléctrica? Miremos las fórmulas que sacamos recién. Mirá, Vanina. Mirá. ¿Qué nos dio acá este resultado? dQ a dt. ¿Qué será toda esta multiplicación de escalares? ¿Un qué? Un número, ¿ves? N, Q, A, B. ¿Y qué es dQ a dt? Es justo la definición de corriente eléctrica este número. ¿Ves? Que da de este lado igual. Quiere decir que esta es la definición de corriente eléctrica, ¿ven? Por un determinado tiempo. dQ a dt, esto es lo que llamamos I. ¿Te das cuenta? ¿La ves? Sí, Pero sí. yo en el circuito no marco este resultado, que es el resultado de este producto escalar. ¿Qué estoy marcando cuando marco en un circuito vectores? Estoy marcando al J. Porque el que me da el sentido de cómo se mueven los electrones no es el resultado del producto escalar, que es un número, es justamente este vector, el J. O sea que cuando a mí me dan esto, yo acá tengo que dibujar al J, no al I. Yo dibujo la densidad de corriente, no la corriente. La corriente no la puedo dibujar porque es un escalar. Y entonces, Yo dibujo el J, dibujo la densidad de corriente, la cantidad de portadores que pasa por sección transversal del cable. Y eso es lo que mide el tester. Si yo pongo un cable más grueso, el tester va a medir otra cosa. Porque está pasando por una sección distinta, estoy variando el área. Si pongo un cable más fino, va a variar la corriente. Por eso en mi casa, cuando yo tengo que poner determinados instrumentos, tengo que saber, cuando voy a comprar los cables al ferretero, le voy a tener que decir, dame de 2, de 2,5, de 3, de 3,5. ¿Qué son 2,5, 3,5? ¿Qué son esos números que uno le dice? Tengo que poner un aire acondicionado, vamos a ponerle de 3, te dicen. ¿Ponerle de 3 qué? ¿Qué es ponerle de 3? Diámetros, en este caso es el área que estábamos viendo. Es el área que tiene que pasar el flujo. ¿Y qué es eso? El J. ¿Entienden lo que estamos midiendo? Sí, me estoy enganchando como puedo, profe, se me corta cada 2 minutos. Y a Pablo le está pasando lo mismo. Sí, se ve. Va a quedar grabado, gracias a Dios. ¿Se entiende lo que estamos mirando? Por eso Sí. cuando uno mira un circuito, no es tan pero simple. los circuitos, pero están hechos así. No, están mal O sea, hechos le en todos esos manuales Ah, está pedorros bien. que ustedes miran.
Ah, Si está vas a bien. un buen libro, no va a decir eso. Por eso no comprenden, por eso cuando yo hago una pregunta, ustedes no la comprenden la pregunta. Porque están Pero hablando es en otro una... idioma. ¿Entienden lo que les pasa? Esto es fundamental entenderlo. Porque cuando le expliquen a los Claro, lo pibes, que representa ese gráfico en realidad es lo claro, que, nada que ver con lo que yo me imaginaba, ¿eh? Yo lo vi un par de veces nada más, o sea, no es un tema que haya estos estudiado, dibujos yo los pero son aberraciones de la electricidad. Porque no representan lo que realmente tenemos que representar. claro. Después, dicen, la corriente va de más a menos. ¿Qué es que va ya de más a menos? ¿Cómo va el campo? Si yo tengo acá un cable, mirá, te lo dibujo así al cable, ¿no? Bien grueso, mirá, el cable viene así y da la vuelta, ¿no? Acá tenemos lo que genera el movimiento, después vamos a ver cómo se genera el movimiento. Entonces sale los portadores y esto produce un campo eléctrico para allá, tendrá que producirse el campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrá que haber una carga más y una carga menos, de tal manera que si estos son electrones, esta carga más, ¿qué tendría que hacer? Los tendría que atraer. Se me acabó la corriente. Quiere decir que esta carga tiene que ser menos. ¿Para qué? Para que esta las expulse, ¿no? Sí, sí. Y esta sería la carga más. De tal manera que le produzca este movimiento. Si es así como lo dicen. Pero ¿cuál de los dos lados está más cerca de la diferencia de potencial para que estos sean electrones negativos? Es esta, quiere decir que el menos tendrá que ir acá y el más tendrá que ir acá, Claro. para que esto los expulse porque están más cerca de acá. Sin embargo, lo dibujamos al revés. Y cuando yo pregunté eso la semana pasada, Pablo me dijo, porque es un problema histórico, porque antes se pensaba que estos electrones eran positivos, al principio, cuando se estableció la corriente. Y es cierto, eso es un problema histórico. Pero en realidad, ¿cómo tendría que ir la corriente? No tendría que ir así. En realidad tampoco la corriente. ¿Quién tendría que ir? Claro, La el tema es densidad de el corriente, el problema es lo que J. estamos representando, qué es lo que se quiere representar ahí Lo que yo para estoy eso. representando acá por la sección transversal del área, el flujo, ¿qué es? Es Es el la J. densidad de corriente, es Es lo el que estamos J. estudiando ahora, es el J. Claro, Ujú. es el J, que viene Claro. producido por el campo que está dentro de dónde? De la batería, de la pila o de donde cacho sea. Después vamos a ver por qué la pila genera eso. ¿Está? Pero tiene que ser coherente entre lo que medimos y lo que hacemos, porque si no, si esto es un número y no tiene sentido, ¿cómo le voy a cómo le voy a poner un vector? Un vector se Pero lo pongo, No, es un no es una escalar porque forma de no, representarlo para no, explicarlo. tampoco, no Siempre es lo pensé así. no, no, la densidad es un escalar entonces, y la corriente va a ser un vector, va a estar representada claro, todavía, la son corriente dos es un cosas vector, diferentes. en realidad la densidad de corriente es un vector, que es el J. Sí. Y la corriente, como normalmente se le dice, es un escalar, es un número. Al revés. Y la corriente es ¿Sí? el escalar, por eso sí, está bien. Pero cuidado, no es la norma, la corriente no es la norma del J. La corriente es el producto escalar entre el J y la sección transversal de área, que es lo que mide un tester. Eso mide un tester. Por eso cuando yo cambio el diámetro del cable, el tester me mide otra cosa, ante bajo la misma corriente. ¿Mm? ¿Nunca hicieron esos experimentos en el laboratorio? ¿Nunca midieron con un tester distintos cables con distintos diámetros bajo la misma cantidad de corriente? Que sí, creo que sí lo hice. Y da distinto. ¿No le preguntaron al profesor por qué cacho da distinto? Y tengo la misma cantidad de corriente. Porque depende del J también. ¿Entienden? Me preocupa que todas estas cosas no las tengan muy claras. Porque hay cosas que ya las deben haber escuchado haciendo cursos previos, pero las tienen mal definidas. Y eso es grave porque dibujan cosas que son falsas. Ustedes dibujan la corriente cuando deben dibujar el J. O sea, ustedes dibujan el caballo blanco de San Martín y lo pintan de negro.
Y entonces le dicen a los chicos, este es el caballo blanco de San Martín. Entonces los pibes dicen, pero profesora, yo lo veo color negro. ¿Y yo qué haría? ¿Entienden lo que le están diciendo? Si lo llevan al Bien, extremo. pero recién dijimos que la intensidad es un vector, No. ¿no? Y el La J es una densidad. escala. No, la densidad. Ah, lo puse al revés entonces. La densidad ¿El J? El J es densidad. Ok. Es el vector. Densidad. Ese es el vector, que está asociado solo al movimiento de los portadores de carga, a la velocidad de deriva, que es lo que se mueve. A la antigua, a la Está bien. Edison, si querés, a Thomas Edison, que sigue inventando con la, viste que lo que dicen los Simpsons, sigue inventando con la terrible desventaja de estar muerto. Pero esto es un quilombo para explicarlo, profe. Ah, A bueno. distancia, yo no puedo explicar. Menos todavía. A Lo que distancia. Lo que pasa es que si no, no podés decir que miden. Está muy bueno porque realmente no lo sabía así. Está buenísimo porque ahora se entiende un poco más o es un poco más específico, pero a la distancia está complicado. Es abismal. Por eso digo que cuando se dicen cosas falsas para simplificar lo que se dice, después, si yo quiero saber qué mido, no lo puedo saber. Y si quiero hacer una modificación o quiero construir algo y no funciona, ¿no vieron que en electricidad generalmente cada vez que quieren medir algo nunca funciona lo que les dicen que da? ¿No les pasó eso? Que generalmente nunca anda muy bien. Si ustedes quieren probar la ley de Ohm... Nunca llegamos al experimento. Nunca vimos, bueno, no tenemos, bueno. en el instituto todavía no vimos nada. Si hacen algún experimento, generalmente nunca funciona lo que dice la teoría. Lo que pasa es que están leyendo mal la teoría. Porque están errando lo que miden y no saben lo que miden. Es muy difícil comprender bien lo que se mide en electricidad si no se sabe bien qué estamos haciendo. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso es importante definir las cosas bien. Porque si quieren diseñarle un experimento a los chicos, yo siempre soy partidario de dar muy poquitas cosas a los muchachos y ir avanzando milimétricamente. Porque no es lo mismo la densidad de corriente que la intensidad de corriente. La intensidad es el ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo lo que puedo asignarle vectores y movimientos es a la densidad, porque está asociado con el movimiento del flujo del fluido ese raro que inventaron los antiguos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero medir eso por unidad, esa densidad por unidad de área en la misma dirección, esa es la intensidad de corriente, que se reduce a hacer la cuenta ¿qué cuenta? dQ a dt, ¿no? Lo que nos dio acá. Claro. Es la cuenta que ustedes deberían hacer, ¿no? Pero esa era la ley de... ¿Se ve? Sí. Muy bien. Ahora, miren lo que pasa a su vez. Sigamos un poquito más abajo. Supongamos que tomamos la ley de Gauss. Acá la puse con una sumatoria, la ley de Gauss. A veces se escribe con la sumatoria. Nosotros la pusimos con integral triple, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, para evitar poner la integral triple, si ponemos la integral triple nos va a aparecer la densidad ρ. La sumatoria proviene de que uno está considerando por ahí cargas discretas. ¿Por qué cargas discretas? Acá en la ley de Gauss, y no cargas continuas. A ver, ¿por qué piensan que puse carga discreta acá? Porque ¿cómo consideramos los portadores de carga? ¿Qué serían estos? ¿Se dan cuenta que acá, si yo tomo la ley de Gauss, ya la ley de Gauss está considerada no como algo continuo, como en el material, sino pensando como si fueran cargas individuales, ¿no? Por eso esta ley de Gauss estaría adaptada a considerar cargas como si fueran todas individuales, numerables, podríamos decir, ¿no? Claro, por eso tiene un número. Sí, Claro. ¿Se entiende la idea? Más que ese número sea tendiendo un infinito, no importa. Exacto. Perfecto. ¿Se entiende lo que dice Carla? Ese número no importa si es grande, lo que importa es que es discreto en el caso de la corriente. ¿Y qué dice la ley de Gauss? Dice esto, pero fíjate, esto lo dice sobre qué campo, sobre el campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico ahí es natural en la ley de Gauss, es un campo electrostático.
Cuando yo digo campo electrostático, también se le dice campo estacionario, es porque no está afectado por ningún J, por ningún campo dinámico, ¿ven? O sea que yo, cuando tengo corriente eléctrica, tengo un flujo dinámico, ¿ven? Que lo da el campo externo, el campo que induce la corriente. Pero Y hay adentro, movimiento y en el otro no. y en el otro no. ¿Qué tendría que hacer yo para cambiar de E electrostático, o sea, de E estacionario a E dinámico? Si tengo la ley de Gauss, ¿qué le tendría que hacer a esta fórmula para poder pasar de aquí a aquí? ¿Qué piensan? Acá está todo. ¿Cómo? J. En vez del campo va J ahí, ¿no? Ponerle a J, pero para obtenerlo, ¿qué debería hacerle a este flujo que está quieto, podríamos decir, ¿no? Sería un flujo que no está quieto en realidad, porque fíjense que si vamos a la primera filmina, ese flujo, cada carga tiene un orden de 10 a la sexta, es alto. ¿Por qué se achica tanto? Porque chocan entre sí, se produce esto, ¿no? Entonces la pregunta es, piensen bien lo que vamos a hacer. ¿Cómo podría pasar de un flujo electrostático a un flujo dinámico? ¿Qué magnitud ven que se incorpora cuando yo paso al flujo dinámico? ¿En qué se diferenciaría, podríamos decir, esto de esto? Y si yo quiero pasar de acá a acá, ¿qué tendría que hacer con toda esta cuenta? A ver, ¿quién se da cuenta? Dicen por ahí cambiar el J, están todos de acuerdo, pero ¿cómo lo cambio al J? ¿Cómo llego de E al J? Porque en realidad el J tiene la misma dirección que el E. ¿Cómo pasaría del E al J? Lo saco y lo pongo, nada más. O sea, borro esto y pongo este de acá a acá. Así nomás. Según lo que ustedes me dicen. ¿Será así? ¿Andará bien esa cuenta? ¿Ese reemplazo? ¿Qué opinan? ¿Será fácil así? Están en silencio. Buena pregunta, ¿eh? Estaba buscando la densidad de carga, a ver Ajá. cómo se relaciona. Claro, la densidad de carga, olvídate, porque no la vamos a usar, porque estamos tomando cargas discretas. Quiere decir que le voy a poner un integral de densidades por diferencial de volumen. Pusimos una suma de cargas nada más. Y la llamamos Q chiquita. Claro, es decir que no hay que tener en cuenta a la igualación, sino lo que está adentro. Claro. Entonces, fíjense, para que haya un flujo dinámico, ¿qué magnitud ven en esta fórmula que en esta no hay? ¿Qué se agregaría acá? ¿El tiempo? Muy bien. ¿Quién se dio cuenta de eso? Vanina. No lo veo. Muy bien, Vanina. El tiempo. Para que haya movimiento de algo, lo tengo que medir en términos de... Claro, va a cambiar. Claro, si no, no hay movimiento. Va a aparecer la velocidad. Si no hay tiempo, no hay movimiento. No hay movimiento, sí, exacto. Entonces, para pasar del flujo electrostático al flujo dinámico, es decir, pasar del campo eléctrico electrostático natural a un J inducido, o sea, un campo eléctrico inducido que vendría dado por este J, esta cuenta la tengo que derivar con respecto al tiempo, porque eso me permitiría agregarle a esta E, esta D. ¿Ven? Entonces, para hacer esa cuenta, ¿qué hizo George? Pasó este epsilon 0 de este lado para que no me quede ninguna división. ¿Ven lo que hice? Y en el siguiente paso lo dividí con respecto al tiempo. ¿Ven? Vamos a hacerla, creo que no se las hice. Acá está la cuenta, sí, acá está. ¿Ven? El flujo dinámico es la derivada del flujo electrostático respecto del tiempo. ¿Y qué da la derivada del flujo electrostático? La ley de Gauss. ¿Ven lo que hice? ¿Y qué me da esto? ¿Ven? Este flujo dinámico es igual a esto. Y acá están todas las igualdades, ¿ven? El flujo dinámico es esto. Y esto es la derivada del flujo electrostático en el tiempo. Y esto es la ley de Gauss. ¿Ven? Sí. Quiere decir que este J está en relación con este E a través de estas dos ecuaciones. ¿Ven? Y eso es la derivada de la carga en el tiempo y eso es lo que se conoce como corriente eléctrica.
la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ven de dónde sale? Desde la ley de Gauss la podría haber definido yo. Ahora, si yo la defino desde la ley de Gauss y no defino esta magnitud que definí antes, que es la que viene dada por ¿quién? Por el E, ¿no? Sí. Este E da origen al J. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula, si uno quisiera ser un poco más lógico en escribirla, habría que escribirla de otra manera, todas estas igualdades. ¿Cómo deberíamos haberla escrito? Yo acá la escribí medio a las tumbazo. ¿Qué habría que poner primero? Habría que poner esta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque que viene el campo. Claro, engendra este. Claro. ¿Se ve? Claro, sí se resume porque después hacemos diferencia de área por diferencia de tiempo, el J. Exacto. Perfecto. Entonces, a ver, cuidado, diferencia de área, no, diferencia de carga. De área, no. Diferencia de carga, diferencia de tiempo te da I. Pero el J, acordate que el J, ¿sí? Era esta cuenta, N por Q por B, que es el que te da, el B te da la dirección. Acá me faltó ponerle al B la flechita, ¿ves? Sí, que es un vector. Sí, es un vector. Pero ¿por qué no se la puse acá? Porque este es el producto escalar. Quiere decir que acá va la magnitud del B. ¿Te acordás? Porque el paso anterior a esto, habíamos dicho que esta integral la podíamos simplificar en una integral sin producto escalar porque el ángulo era de 0 grados. Sí. Entonces esta B que quedó acá ya no es más una B vectorial, es una B escalar porque salió, acá murió el vector, ¿ven? Al resolver este producto escalar. Quedó el producto de las normas. Quiere decir que esto está en magnitud, tanto el B como el diferencial área. Por lo tanto, en la siguiente fórmula, este producto escalar da un número. Y ese número es la derivada de Q en el tiempo, que es justamente I. ¿Ven? La variación del flujo electrostático en el tiempo viene dada por el flujo dinámico. ¿Ven? Y esta relación es fundamental, esta que tengo acá. Esta. Porque esta es la que me va a permitir saber cómo tengo que después generar corriente eléctrica. Porque entonces yo para generar corriente eléctrica, ¿qué tendría que hacer con el campo electrostático común? ¿Qué le tendría que hacer según lo que dijimos? Si yo quiero que se... ¿Variarlo en qué? En el variarlo tiempo. En tiempo. Si yo lo varío en el tiempo, claro, le doy movimiento. Darle la velocidad hago que corra. Le doy velocidad. ¿Y cómo hago eso? El problema es cómo se hace eso. Bueno, eso lo hace una usina eléctrica, eso es lo que hace una central eléctrica. Eso se hace de distintas maneras. Después le voy a explicar cómo, porque para hacer eso necesito distintas formas, hay distintas maneras de hacerlo. ¿Sí? Una es quemando uranio, fisionando el uranio. Otra es inundando unas cuantas superficies y hacerla pasar por una presa, una represa. Otra es quemando petróleo. Otra es, qué sé yo, pedaleando, si querés. Sí. Otra es que la haga el viento. Ahí, profe, ya aparece la palabra, aparece Dios en acción. Ahí ya la cosa empieza a ponerse tensa. Pero para hacer todo eso, ¿por qué todo eso se puede hacer de distintas maneras? Porque hay que entender otra cosa que no está asociada a la electricidad para producir eso, está asociada al magnetismo. Porque hay dos maneras de hacer eso. Una es esa y la otra es en forma química. Una pila lo hace en forma química. Ya vamos a ver las dos formas de hacer esto. Cuando lo hago en forma química, como una pila, solamente genero corriente de este tipo, chorros de un fluido que anda ahí en los metales. Cuando lo hago de la otra manera, puedo generar el chorro o puedo generar lo que se llama corriente alterna, que es la otra alternativa, que no es un chorro de nada. Ahí tenemos la otra variante.
¿Entienden cómo funciona esto? Recién ahora estamos mirando el chorro de corriente que dijo Thomas Alva Edison. ¿Se entendió hasta acá? Lo que Perfecto. tenemos que mirar. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es fácil este tema, ¿eh? Porque es muy común meter la pata hasta el cuadril con esto. Más que esto se puede llevar al laboratorio y se pueden hacer experiencias muy bonitas. Ustedes hicieron siempre solamente circuitos comunes y corrientes con una lamparita, ¿hicieron todo eso alguna vez? ¿Midieron? ¿Qué hicieron? A ver, cuéntenme un poco. En tablero, sí. ¿Camilo no hizo nunca nada? Yo Ni jamás. siquiera lo viene en secundaria, Claro, no, yo tampoco. No lo vi. a ese nivel. Ya después les voy a mostrar todo lo que se puede hacer con 3 pavadas. Ya Sí, les voy a tuve mostrar. por suerte, profe, una suplencia que hice en Wilde de una escuela técnica. Me invitaron a su taller de ciencia, yo di matemática ahí, ¿no? Pero pude ver todos los tableros que ellos armaban, o sea, ellos sí manejaban, por lo menos la parte práctica. La teórica no sé, pero en la práctica les funcionaba. Bueno, lo que pasa es que la parte teórica acá no se puede separar mucho de la práctica. O Porque sea si vos que querés sabrían algo, algo si sabrían vos- estos pibes. Claro, entonces. lógico, si tenés que Seguro. diseñar algo, en serio, si no tenés bien la teoría agarrada, no va a diseñar mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, acá, en esta zona siempre hubo problema con el agua. Siempre hay poca agua, poca presión de agua. ¿Qué puse yo? Una cisterna. Pero a ver, ¿cómo la puso toda la gente? Puso la cisterna, puso el motor y cuando se le acaba el agua va, prende el motor, abre la válvula. ¿Vos te imaginás si te tenés que bañar y antes de bañar tenés que hacer todo eso? Te querés suicidar, ya te fueron las ganas de bañarte. Entonces, ¿yo qué hice? Puse la cisterna en forma automática, diseñé todo un circuito de tal manera que Ajá. si hay presión de agua, sube con la cañería normal. No funciona, No claro, funciona. no es necesario que se encienda. Cuando el nivel de agua del tanque llega a determinado nivel y la cañería normal no abastece al tanque, se enciende sola la cisterna, lo termina de llenar y se apaga solita. Y George no tiene nada que hacer. ¿Escucharon lo que dice? Qué bueno. ¿Cómo se diseña algo así? Pensando en los Interruptores. circuitos, con interruptores, con saber cómo circula la corriente, saber cómo circula el agua, porque el tanque está casi a 8 metros, 9 metros arriba. Entonces, considerando también la cantidad de problemas que va a haber. Exacto. O sea, que tenés muchas cosas a considerar. Tardé Muchas 3 variables. meses en hacerlo. Lo único que no pude hacer fue el pozo para enterrar el tanque, porque mi espalda no da para eso, pero tuve la suerte que me ayudaron y pude enterrar el tanque. Un tanque importante. Fue lo único que me costó. Todo lo demás lo puse yo. Despacito, un cañito al lado del otro. Bien embutido en la pared, nadie sabe que eso está ahí metido. Lo hice hace 15 años. ¿Saben cuántas veces lo tuve que reparar? Nunca. Qué bueno. O sea, está bárbara hecha la instalación, porque es una buena instalación. Está bien hecha. Y el agua no se va a salir. Las bombas de retención de agua, para que cuando termine de cortar no se me baja el agua y se me venga de nuevo adentro del tanque, tenés que poner bombas de retención, tenés que saber cómo funcionan, en qué dirección va, si es un vector, no es un vector. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, si querés que la cosa funcione. Ahora, si llamás a Juan de los Palos y te dice, sí, yo lo hago, ponele acá, ya, pum, pa, chum, chum, cuando terminó, mirá, se me rebalsó el tanque, se bañó la vieja de al lado. ¿Nunca les pasó todo eso? Te vienen a arreglar algo y te rompen 10 cosas que estaban sanas. Ni hablar. Ni hablemos de eso. ¿Por qué? Porque no hay todavía buena preparación, porque las cosas bien hechas empiezan por entender bien las cosas. Yo soy muy partidario en el que entiendan bien. Van a poder aprender mucho si se dedican a hacer las cosas así. Yo sé que es más difícil contarlo. Lo que dice Vanina es cierto. Vanina dice, ahora, ¿cómo cuento esto que antes lo contaba tan fácil? Porque ahora sé que tengo que tener cuidado lo que voy a decir, porque si quiero medir y después si yo te doy 4 chirimbolos, yo te puedo armar hasta un motorcito, un cosito, te puedo armar y que funcione.
Eso lo podemos hacer, yo se los puedo mostrar. Es más, puede llegar a ser más interesante. Lo que pasa es cómo virtualmente lo puedes hacer. No, virtualmente Está te va a complicado. costar mucho, No, madre. no se puede. No, Montón. imposible. Virtualmente te puedo mostrar yo acá algo, algunas cosas tengo pensado mostrarle cuando ya avancemos y tengan un poco más de conocimiento de cómo está organizado todo. Pero esto es un juego. Capaz en el aula sí es mucho más interesante. Claro. Creo que es mucho más interesante visto así para los chicos que Sí. como uno lo viene dando. Sí, sí. Es muy Sí, para básico. O sea. los pibes, si vos le haces algo interesante, te van a prestar, te van a dar bola. Si vos no le haces Sí. nada interesante, no te van a dar pelota. Y ya fuiste al fracaso ahí. Vas a estar a la guerra todos los días. Vos tenés que generar situaciones que aprendan sin darse cuenta. Eso es lo interesante. Y eso tiene que ver con los conceptos. Lo que uno puede hacer es eliminar determinados conceptos sin tratar de meter la pata. Una cosa, a ver, uno no es mentiroso, porque hay gente que dice, uno es mentiroso por acción o por omisión. No, vos sos mentiroso por acción, no por omisión. Omitir datos no es mentir, es no decir. ¿Está? Yo siempre digo que en la enseñanza conviene omitir cosas, pero no mentir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Vos podés sí. no decir algo, pero no mentir sobre otra cosa que a la larga termina siendo falsa, que es lo que yo te decía hoy. Le dibujás el caballo de San Martín y se lo pintás de negro y decís, este es el caballo blanco de San Martín. Y los pibes van a decir, pero escúcheme, eso es color negro. Salvo que te tengan miedo y no te digan nada. ¿Ah? O que sepan ¿Cómo, que uno es Pablo? daltónico. Claro, que O que sos sepan que uno daltónico, es- claro, que no ve bien. ¿Qué sé yo? Te pueden pasar muchas cosas. Aparte, viste que la gente ahora, los muchachos ahora, no es como cuando yo iba al colegio que nos callábamos la boca. Ahora dicen de todo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora te lo No dicen. Ahora es más divertido. Y claro. Entonces vos tenés que tener cuidado con lo que decís, porque si vos le dibujás, le decís, esto es un número, pero esto no es un vector, y le dibujás una flecha. Está buenísimo en realidad que ahora como que se discuta un poco más, Que sean porque más hace más críticos. dinámico, hace más Hasta- dinámica la clase y a su vez hay más preguntas, porque si uno va directamente a Totalmente, exponer lo que totalmente. tiene que dar, no sirve. No, totalmente, no sirve de nada, porque Bueno. vos pensás una cosa, hasta en los institutos. Ustedes a veces no preguntan porque tienen miedo. Y yo, conmigo, lo peor que podés tener es miedo, Pero porque es yo me porque cago de somos de la risa. vieja, somos de la vieja escuela Claro, todavía. y eso es claro, ustedes Es ya real. todavía piensan a la antigua, y eso que son más jóvenes que yo. Entonces yo digo, no puede ser que no me refuten nada. A ver, con la gente, te digo más, acá en este instituto, con ustedes y otros grupos que he tenido en la otra materia, voy bien con la discusión. ¿Saben lo que me cuesta en el Joaquín? Que todavía son más arcaicos. No, todavía. son más ¿En cuadrados. serio? Yo estuve en el Joaquín, Sí. sí, yo hice un año en el Joaquín, me quería Pensé que no. matar. Así son, obtusos por donde vos Sí. no te van a discutir nada. Sí, señor, y copian todo. Muy de la ¿Ya autoridad sabés y la la- cosa prefabricada, ya sí, de ¿Sabés lo que le hice cuadraditos. yo la primer clase el No, otro día? A los que, a los que Pensé que no. empezaron el otro día, les dije todo macana. Y cuando terminó la clase le digo, miren, todo lo que les dije, vamos a hacer este problema, no andaba nada. Le digo, ¿se dan cuenta? Ustedes copiaron todo al Pepe. ¿Y saben por qué les hice eso? Para que vean que ustedes me tienen que discutir a mí. Ustedes me tienen que pelear a mí. Yo estoy acá para que ustedes me pregunten, me peleen, me digan, mire, está diciendo macana. O sea, yo hablé una pero a lo hora, mejor no entendieron y les costaba refutar por una asumirlo. cuestión Sí, de, claro, sí, en vez de totalmente. preguntar, no lo entendí, no lo sé, prefiero todo que sí. O ya no está. lo preguntó, no lo entendí, o escúcheme, me está diciendo que Caballo Blanco San Martín es negro ahí. Mírenlo, ¿qué me está diciendo? Y hay gente inteligente, gente que por ahí hizo otra carrera en otro lado que ya lo vio y no me decía nada. Ah, bueno. ¿Entienden lo que les digo? Es que hay mucho todavía de esto, aunque a ustedes les parezca mentira, estamos en siglo XXI. A mí me Pero tan encanta así, ¿no? a mí me gusta la discusión. Ahora cuando yo les voy a mostrar un par de cosas que se pueden mostrar ahora que tengo la cámara y puedo sacar la computadora, les voy a mostrar un par de cosas que ustedes mismos van a poder hacer con los muchachos y les voy a mostrar cómo se hace el truco para que funcione, que no es un truco. Están bien definidas las cosas, nada más. Es sencillo.
Te voy a decir dónde tenés que ponerle las patas a la mujer para que parezca que la cortaste al medio, ¿viste? A dónde van las patas, dónde va la cabeza, para que no la mates, ¿entendés? Esto más o menos igual funciona. Yo me río porque me parece que si no me discuten, pero para discutir, por eso les pido que estudien, me vayan siguiendo. Algo, tal cual. Claro, porque si no, no me van a poder discutir, porque ¿cómo se dan cuenta si estoy diciendo una macana? Creemos todo, ya está. Claro, no es así. No, no es una cuestión de fe, a rezar a la iglesia. Claro, a rezar se reza en la iglesia, las creencias son en la iglesia. Eso es cuestión de fe. Acá tenemos que tratar, ¿la fe dónde está? Está en el último lugar. En el último lugar de donde se terminó todo lo que es predictivo y explicativo. Ahí empieza la fe. Y si vos me decís qué son los electrones, no sé, son cosas que metió Dios ahí, será el fluido, qué sé yo. Ahí terminó la fe, ahí está la fe. En el último lugar está ahí para agarrarse y deducir todo lo demás. ¿Está bien? O sea que también está la fe acá, pero está en un lugar medio raro. Ahora, todo lo demás es medible, es táctil, se puede ver, se puede tocar, o sea, es muy tangible. Y eso ustedes lo tienen que transmitir a los estudiantes. Si no van al muere, no van a tener éxito como docentes. Si no logran atrapar la atención del otro, es como ir a ver una obra de teatro y decir, qué bodrio. Los actores son de cuarta. ¿Viste? Es más o menos lo mismo. De nuevo, hay que atrapar la atención del otro con las cosas. Y más que ustedes van a tener público cautivo. No como yo, que ustedes están por gusto acá. ¿Se entiende? Es distinto. Así todo yo trato de que sea atrapante lo que les doy, porque si no te imaginás, es más aburrido que chupar un clavo oxidado. Es más desafiante. Es desafiante, uno tiene que entender eso. Yo le pongo emoción, ponerle emoción, viste, que tensionarse cuando el otro no pregunta. ¿Cómo no me preguntás eso? ¿Entendés? ¿Cómo no me leíste eso? Entonces te entro en el compromiso para la próxima vez. No enojarme, tomártelo con emoción, que es distinto. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Eso se perdió todo en la docencia. Hubo una época que se hizo, después se cayó, se puso cosas de imposiciones, eso no va a ningún lado. Sí, porque lamentablemente se subestima mucho al estudiante, en términos generales. Yo creo que igual ahora se están formando otro tipo de profesores. Yo estoy viendo que nosotros, o mis pares de hoy, o lo que vengo viendo, es totalmente diferente a los profesores que tuve y cómo se vieron las materias. Yo creo que lo que viene ahora es diferente. Ojalá, mira, porque si es para bien, a mí, si no hay discusión en un ámbito académico, no tiene ningún sentido. Porque todo lo que uno puede decirle lo pueden buscar en internet en este momento. Acá la idea hasta ahora la mayoría de las materias que he tenido siempre son a discusión y bastante grupales, está bueno. Bueno, eso es bueno, cosa que no me dicen la gente del Joaquín, por ejemplo. No. ¿Ves? Pero lo que pasa es que en el Joaquín la base ya está mal. Sí. Uno entra en el Joaquín y pide, ¿me venderías una botellita de agua? Y ya te empiezan a discutir el cómo lo dijiste. Te torean, sí, tenés razón, te torean por eso. Es grotesco el Joaquín, pero porque la gente ya está acostumbrada a ser grotesca. No sabía eso. La parte administrativa, yo he ido a tratar de anotarme, no a anotarme, a tratar de anotarme. La parte administrativa es terrible, Pablo. Sí, me echaron. Porque ustedes no saben entrarle, ¿te das cuenta? A ver, George, ¿cómo se compró a todos los administrativos que hacen que hasta hagan lo que yo tenía también ganas de entrarle por la ventanilla y patearle la mesa, porque ni siquiera me miraron a la cara cuando me contestaban. ¿Cuántos años tenés, Pablito? 35. 35. Yo te llevo 15, pero aprendí otras cosas en esos 15 años. Escuchá bien lo que te voy a decir, Pablito. Yo, el primer día que entré al Joaquín, me miraron de mala cara, porque yo le gané a 2 docentes pesos pesados, amigos de todos los que están ahí en la
en la Sí, de todo el administración, claustro ese. Benelía y todo eso, íntimos amigos, señores. Yo, San Felice, ¿de dónde mierda viene este de la loma del culo, de empezar en medio del campo, entre el barro? Le gano a esos señores. ¿Saben cuántos se presentaron para análisis 1 y 2? Son las materias que doy. Se presentaron 20 personas. Yo salí primero. El que salió abajo mío sacó 20 puntos de diferencia conmigo. ¿Escucharon? El miércoles. O sea, que no salió segundo y sacó 2 puntos menos. 20 sacó menos que yo. Ya bien lo que te voy a contar. Cuando entré, yo dije, uy, acá me van a torear. Dije, lo mismo que vos. Aparte que ya está la cultura, sí. Ya me la habían cantado. Entonces, ¿qué hizo George? Tengo que comprarme a los de administración, tengo que hacer los papeles de administración, tengo las viejas de administración. ¿Qué hacen en la administración? Dijo George. En la administración normalmente, cuando uno va a una oficina pública, uno tiene que pensar en gasalla. ¿Y qué hace en una oficina pública la gente? A ver, a la mañana cuando se levanta y tiene que ir con cara de orto ahí adentro y tiene que estar ahí toda la mañana y aguantar a todos los que están ahí. ¿Qué hace la gente? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que hace? Se aburre. No se aburre. Los que van a Toman trabajar mate, yo los ahí. que vi Iba a decir Bien. eso, Toman mate y comen Toman mate. factura. Entonces, George, ¿qué hizo? Tomó en cuenta más o menos cuánto había. Ay, le la llevaste última- factura. Llevo Le llevé factura, 3 qué docenas de groso que es. factura y una Era caja tan de fácil. sanguchitos de miga. Y ahí me compré a todo el plantel. Yo Al lo día de hoy, entiendo. ¿te das cuenta? Vos lo entiendo, hubieras pero sacado a cada vez que tenía patadas. que ir a hacer algo. Escuchame una cosa. Pablo lo sacó a patadas por la ventana y yo le llevé factura. Claro. Y esa es la gran diferencia entre el que piensa y el que actúa por instinto. ¿Te das cuenta, Pablo? Entonces, George, Sí, el problema es que yo como Más estudiante, aún, para poder si anotarme llego a una tarde- materia, no voy a llevarle facturas. escuchame una cosa. Si llego tarde, Sale muy caro, Pablo. no, el Claro. profesor, espérenlo porque viene de lejos. No, el profesor, no sabés la atención al día de hoy. 10 años después, sigo con la misma. Cada tanto hay que aceitar el engranaje. ¿Qué significa eso? Una vez al año te apareces con Otra la docena de factura y te gastas unos pesos que lo ganás en retribuciones. Y te olvidás del problema. Sí, eso es verdad. Eso que Eso es acabo lo de que hacer. hacían Eso es verdad. mis abuelas, lo hacían con los Pero médicos, esos son con todo cajetillas lo que, de... con el abogado, yo no entendía Vos por qué tenés llevan que regalitos? observar ¿Por qué llevan el regalitos? movimiento de cada agujero donde uno termina. ¿Se dan Sí. cuenta cómo funcionan las cosas? Por eso les digo, ustedes tienen que pensar que hay cosas que se pueden arreglar de una determinada manera y hay otras que no. Pero las que pueden, traten de llevarlas bien porque si no van a sufrir mucho con esto. Van a ir al choque siempre, yo los entiendo perfectamente. Por eso les digo, estas Es la cosas ley hay del que... trabajo. Es la También, ley del siempre hay- trabajo. siempre para Totalmente. manejarse mejor. Eso no pasa solamente ahí. Yo trabajé en las centrales. Por ejemplo, en las centrales, ¿cuál era el tópico de la puesta, del trabajo de puesta en marcha cuando estamos en proyecto de una central nuclear? Está el grupo de jefe, el grupo de física del reactor, que es el coordinador, y después están todos los grupos de ingeniería. Todos trabajamos en el mismo salón, con todo cubículo, ¿viste? Todos separados, como si fueran esos que atienden los teléfonos. Cada uno tiene un pedacito, ¿no? Está bien cotizado el metro cuadrado ahí. Entonces, cada vez que uno cumple año, tiene que traer sanguchitos para todo. Y todos los días cumplía alguien año, entonces todos los días sanguchito de miga. Después se puso otra ley. El que cambiaba el auto traía sanguchito de miga para todo. Entonces comíamos sanguchito de miga todos los días porque Cristina pagaba tan Parecía buenos dentro de la sueldos. escuela, profe. Claro, entonces Muy parecido. vos qué hacías, yo que no cambiaba el auto, que iba en bicicleta, ¿viste? Un vaqueano de ahí de la zona, iba en burro, ¿qué hacía? Y alguna vez tenía que llevar algo, ¿viste? Quedaba mal. Y bueno, y alguna vez compraba yo y, ¿compraste el auto? No, compré no, pero bueno, estos son buenos amigos, ya ¿Qué está. onda? Y quedás bien.
Entonces son todas cosas que uno tiene que aprender a lo largo de la vida. Si vos vas al choque, Pablo, vas a perder siempre. ¿Te das cuenta? No, igual lo entiendo a Pablo No, porque los no, no. administrativos A de ver, Joaquín aclaremos son la situación. bravos Tuve la para el estudiante. sensación, las ganas de hacerlo. No lo Claro, hice. no, lógico. No, Uno se no. reprime. Yo estaría preso, profe. Estaría No, igual preso, lógico. pero hace Pero años. está mal igual, yo está al mal no principio putear me peleó un cuando se lo montón. merecen. Si total, si te vas a ir, ¿por qué no decirle a ese tipo lo que nadie se anima a decir porque se piensa que está en un Bueno, lugar eso de lo he hecho autoridad? también, sí. Eso también. Pero Sí, bueno, uno lo hace, no te voy a decir que Hay no. El límites, problema claro, es hay que, bueno, límites. yo tenía la Claro, intención no de decir, romper bueno, voy a nada, entrar al pero Joaquín. sí. claro. Voy a entrar al Joaquín, el Joaquín siempre fue uno de los profesorados más bien Pero es vistos dentro de lo que solamente son los nombre. profesorados. Solo nombre. Sí, Sí, y después me di Sí, cuenta, no es hay. solamente el nombre. Es nombre nada Es más. solamente el nombre. Nombre. Por eso Ni les vuelvo a siquiera es decir. el edificio. El edificio es horrible encima. Por eso les digo. Es el ay, le nombre nada criticaba más. la fachada. Yo lo que les digo es esto. Traten de ubicar ¿Viste bien cuando las... no tenés nada para decir? Ah, no, si tienen pelo horrible. Tienen que tratar siempre de ser un poco más indulgente con las cosas, porque por ahí uno se deschaveta. A mí me pasa también. Se En deschaveta realidad y... considero que en algún momento vas a necesitar de alguien que no sabes y para qué pelearte, para qué llegar al punto. Me parece que es la ley de No, la vida claro. también. Claro. Ahora tampoco Pero es podés cuestión de dejar manejarse. maltratarte, ¿eh? Bueno, No, Tampoco hay, está hay un bueno que te límite. maltraten, ¿no? Hay un límite, Sí. me parece que sí. Pero también yo considero que si se lo decís con respeto, lo matás. O sea, si sí, usás las es peor. palabras Es correctas, peor a veces. Sí, lo fuiste. depende No es con necesario quién. ni gritar, ni alterarte, y No, así no, con todo, no. me parece. Yo No, creo que, lógico. pero bueno, en Pero bueno, algún momento no sé. estas anécdotas ayudan para que uno, cuando tiene que hacer estas cosas, por eso les digo, les vuelvo a decir, traten de tomarlo y aprenderlo bien, porque si uno se le tiene que dedicar a la docencia y hace estas cosas con la enseñanza, es peor, porque es más directo el problema. Por eso yo No, sí, insisto sí. mucho que aprendan bien los temas. Y pónganle ganas, que eso es fundamental. Fundamental. Son las dos cosas que uno tiene que mostrar. Vamos a terminar, así nos vamos a las 3. Sí. Bien. Vamos a mirar cómo nos quedó todo este formulerio de la corriente. ¿Qué es lo que viene después? Miren entonces cómo queda la cosa. Por un lado, acá volvemos hacia atrás ahora. Acá hay una especie de cuadro, a ver, acá, este fue el último. Fíjense, quiere decir que la intensidad de corriente, y acá está lo que me preguntaba recién, creo que Carla, es dQ a dt, es un escalar, ¿lo ven? Y acá la igualdad, ¿ven abajo? Acá en esta igualdad está marcada la velocidad de deriva por unidades de área, ¿ven? Quiere decir que esto tiene que ver con el flujo. Y por el otro lado, la densidad de corriente, el J, que ahora, si ustedes se fijan, miren la cuenta que hice acá arriba, si dQ a dt es I, y por el otro lado, J por diferencial área, como tienen la misma dirección, es J por A, ¿ven? Esto es igual a esto es igual a esto, ¿se ve? Quiere decir que J por A es I. Quiere decir que J es la intensidad dividida del área. O sea que lo único que tiene el J de más es el área, la sección transversal, ¿ven? ¿Se ve? Donde de estos dos me van a decir, pero ¿cómo puede ser que el J acá, esto es un escalar y el área es un escalar? No, cuidado. El J acá en este punto ya no es más un vector. ¿Por qué? Porque se resolvió la integral, ¿ven? ¿Qué es lo que estoy teniendo acá cuando resuelvo la integral? ¿Ven que no está mal la integral? Estoy obteniendo la norma de este por la norma de este por el coseno del ángulo. Y como el coseno es 0, da 1, quiere decir que, y el J sale afuera, la integral del diferencial por un producto común, queda un producto común,
me queda J por A. ¿Ven? Pero este J ahora es la norma de este. ¿Se entiende? Sin la flecha. Porque está resuelto el producto escalar. Este producto que está acá abajo, ven que está en la pata de la A y no está en el medio. Esto significa producto escalar y esto significa producto común y corriente, producto del carnicero de la esquina. ¿Sí? Cuando te multiplica para sacarte la cantidad de kilos de carne que te llevaste. ¿Sí? Pues ya ni se suman, con lo que valen ya te lo multiplica. Bien. Entonces, de acá podemos despejar el J, que es un vector, ¿ven? Que es un vector, pero acá que estamos marcando con esta fórmula, el vector, no, su magnitud. Por eso lo estamos dividiendo por el área ahí. ¿Ven? Y el área acá también es una unidad escalar, porque es la norma del diferencial, ¿no? E integrada. Y encima integrada. ¿Se ve? ¿Se entendió esta cuenta? Quiere decir que esto es un vector, pero ojo, en esta fórmula no está actuando como vector, está actuando como escalar, como magnitud, es la magnitud del J. Para escribirla como vector, ¿qué tengo que hacer? Referirme acá abajo, ¿ven cómo está escrita? Acá está escrita como vector. ¿Ven? Acá sí está escrita como vector. O directamente ir hacia atrás y presentarla con esta integral. ¿Se ve? Por otro lado, algo interesante es esta conclusión que tienen acá, que fue desde donde partimos. Llegamos al mismo lugar. De acuerdo a esto, el J tiene la dirección de ¿quién? Del campo, ¿ven? Y el sentido del campo. ¿Se acuerdan del cable? Que era un poco lo que estuvimos discutiendo recién. Si el J va para un lado, el campo va para el mismo lado. Ahora me van a decir, ¿y las velocidades pueden cambiar? Eso no lo analizamos. ¿Puede ir el J para un lado y la velocidad para el otro? Eso puede pasar siempre y cuando cambie ¿qué cosa? El signo de la carga, ¿no? Porque ¿quién me da el signo de la velocidad? El J tiene el mismo sentido que la velocidad de deriva, pero ¿qué puede pasar con la carga? Puede ser o positiva o negativa. ¿Se dan cuenta? ¿Entiende esto? Sí. Esta carga, que no la analizamos todavía, puede ser negativa o positiva. Por lo tanto, si es positiva, no pasa nada. La velocidad de derivas tiene el mismo sentido. La dirección, todos son iguales, todos están sobre la misma línea. Pero ¿qué pasaría acá con el sentido? Si la velocidad de deriva tiene una carga positiva, va en la misma dirección el J que el E y que la velocidad. Pero si la carga es negativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense, si la carga es negativa, quiere decir que la velocidad de deriva cambia de sentido con respecto al campo. Porque el campo va a seguir marcándose para el mismo lado, porque va a provenir del mismo lugar. Si proviene de una carga, porque ¿de dónde puede provenir un campo? De una carga positiva nada más, ¿no? Entonces, si proviene de una carga positiva y la carga que estoy metiendo en el medio es negativa, el sentido de la velocidad va a ser contrario, va a estar en la misma línea. Y por lo tanto el J va a tener siempre la misma dirección que el campo. Por lo tanto el J va a invertir su sentido, recuerdo a lo que lo invirtió el campo, ¿ven? O al revés, va a mantener el signo del campo y el que va a cambiar de sentido es la velocidad. Esto va a tener que ver con el aumento o la disminución de J en este campo. Miremos el dibujo original, a ver. No puedo ver nada porque ya se me está por apagar el celu, pero lo voy escuchando y sigo. El campo tiene este sentido, la velocidad de deriva tiene este sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y el área, sea campo, velocidad de deriva, a ver, sigamos. ¿Qué más teníamos? Campo, velocidad de deriva y J. ¿Dónde está el J? A ver, creo que esta está mejor. El J va acá, el rojo, ponele que sea. ¿No? Que es el mismo que el diferencial área, ¿no? Tiene la misma dirección. Supongamos que fuera el rojo, el J. Tienen toda la misma dirección. Si la carga es negativa, ¿qué cargas? Las cargas que están acá.
las de los portadores, la velocidad. Si cambia esto, ¿no? Quiere decir que si el campo apunta para allá, el flujo este se va a ir moviendo, ¿pero en qué sentido? En sentido contrario al campo. Quiere decir que la intensidad del campo va a tener un signo contrario a la velocidad de deriva. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió o no? Díganme si no entienden. Ven que fui a sacar al gato que estaba a los gritos. Sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir esto? Que este flujo, ¿ven? Este campo va a mantener la dirección del J. Esto no va a cambiar nunca. Este campo va a tener la misma dirección que el J. Si yo lo mido para aquel lado, pero ahora ¿qué pasa? Esta velocidad va en contra de esta medición. Es como si yo diera vuelta el rojo, diera vuelta el E, y este mantiene la dirección para allá. Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que pensar, dar vuelta el B y mantener como está el J, sería el rojo, y el E, y medirlo más acá, ¿no? Poner este disco un poco más acá para poderlo medir, ¿no? En la práctica. Quiere decir, entonces, este resultado es importantísimo. ¿De quién va a depender el signo de la velocidad de deriva? Va a depender el signo de quién. De la carga, ¿no? ¿Ven? La velocidad le vamos a mantener el mismo signo. Lo que pasa es que acá tendríamos que haberle, acá está mal el dibujo. Este vector tendría que estar de este lado y este de este. El que puede variar el de la velocidad, porque es el que me indica la carga, ¿ven? Está mal hecho el dibujito acá. El campo tiene que mantener la misma dirección del J, son los dos para arriba, ¿ven? En ambos lados, no importa dónde. Si no pareciera que el campo es el que invirtió el signo, ¿no? Está mal el dibujo. Pero abajo está bien aclarado, J siempre lleva la misma dirección que E. O sea, la dirección de J es la dirección de E. Lo que puede variar es el signo de la carga, lo cual eso haría variar el signo de la velocidad de deriva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Sí, escucho. Escucho. Alguien iba a preguntar algo. Vanina, creo. No, dije sí nada más, que se entendía. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a definir ahora? Algo que acabamos de definir, que llamamos nosotros acá en esta filmina, intensidad de corriente. Pero a mí, como yo soy medio esquivo a decir velocidad de corriente y estamos dentro de la teoría todavía antigua del fluido, voy a hablar de circulación eléctrica. Yo en lugar de decirle intensidad de corriente le digo circulación eléctrica. ¿Escucharon? ¿Qué es la circulación eléctrica? Entonces, fíjense, la circulación eléctrica, ¿qué condición tiene un circuito según ustedes? Lo que habíamos dibujado acá. ¿Cómo es un circuito? ¿Cómo circula la intensidad de corriente en un circuito? ¿El circuito qué forma tiene? De perímetro. Bueno, pero ¿cómo es? ¿Es abierta, cerrada? ¿Cómo es un circuito? Es cerrado. Es cerrado. Entonces, siempre que yo hable de un circuito, es cerrado. Nadie les dijo por qué es cerrado siempre un circuito. Yo no puedo tener un circuito abierto. ¿Existen los circuitos abiertos? Sí. No sé, no se apuren, piensen. Miren, la circulación eléctrica, si el circuito es abierto, ¿qué tengo? ¿Cómo circularía el campo estacionario? ¿Qué me genera un campo estacionario? Una diferencia de potencial, ¿no? ¿Ven? Un conductor en equilibrio electrostático, en un campo eléctrico abierto, que serían las cargas sueltas que generarían en el interior del conductor, generan una diferencia de potencial. ¿No? Esta es la fórmula que ya vimos hasta el cansancio. Pero no dijimos nada, o sí dijimos, ¿qué pasa con esta ecuación
porque el campo, ¿cómo es? Es conservativo, ¿se acuerdan? Proviene del gradiente de este B. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Quiere decir que si estoy en un punto cerrado, en un circuito cerrado, la integral de línea, ¿se acuerdan? La integral de línea cerrada del campo diferencial de longitud, ¿cuánto da si el circuito es cerrado? 0. 0. ¿Por qué? Y porque si voy de A hasta B y vuelvo de B hasta A y no depende del camino, que es lo que pasa en un integral de línea de un campo conservativo, ¿cuánto da ese resultado? 0 en el campo electrostático. ¿Se acuerda esta ecuación? Si en un circuito cerrado la integral de línea es 0, ¿no? Si el circuito es abierto, la integral de línea, ¿cuánto me da? La diferencia de potencial, ¿no? Menos la integral de línea del campo diferencial de longitud, producto escalar, entre A y B, si el circuito es abierto. Sí. Si es cerrado, el menos ya no influye, si es cerrado, no importa si es más o menos. Esta cuenta, ¿cuánto da? 0. ¿Está bien? Si el circuito es abierto, la variación en el tiempo del flujo me da la corriente, por otro lado, no esto, según lo que hicimos recién, ¿no? Epsilon 0 por la integral cerrada de la superficie de Gauss, del campo, diferencial área, eso es la derivada de Q en el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Esta derivada, tengo que derivar esto en el tiempo. La derivada de esto en el tiempo es la derivada de la carga en el tiempo. El epsilon 0 lo puse a ese lado. ¿Está bien? ¿Y esto que me da? La corriente, es la fórmula anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Muy sí. bien. Por un lado estoy diciendo que puedo generar corriente. Cuando el circuito, pero esto va a pasar si la integral de línea genera una diferencia de ¿qué? De potencial en un circuito abierto. ¿No? O sea, si existe esto, va a producirse esto. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero acá viene otra contradicción. Ustedes tendrían que dibujar circuitos abiertos para que haya corriente eléctrica. Y sin embargo, ustedes dibujan circuitos cerrados. Porque miren lo que pasa. Si el circuito es cerrado, ¿cuánto da la circulación? 0. O sea, no hay circulación, dice la cuenta, porque el campo es conservativo. Entonces están diciendo de nuevo que el caballo blanco de San Martín es negro. Están diciendo, si tengo un circuito cerrado, dado que el campo que tengo es conservativo, y pasa esto, para que haya corriente eléctrica, el circuito tiene que estar abierto para que haya diferencia potencial. Perfecto. Ahí tiene que estar abierto. Pero yo cuando dibujo un circuito lo dibujo cerrado. Más aún, si está abierto no anda. ¿Se dan cuenta? Que no coincide lo que decimos con la teoría. Parece que la teoría va en contra de todo lo que decimos. ¿Y Yamil? ¿Te das cuenta dónde están los meollos acá? No me escucha Yamil. No se lo escucha a él. No, Yamil no puede hablar. No tiene audio. El audio, Señales de humo. claro. Como la de Coso, ¿viste? Que habla así. La de la No tele. le funciona el micrófono. ¿Qué va a hacer? El que traduce. El que traduce al oficio mudo. Claro. ¿Qué me cuentan de esto? ¿Dónde está el meollo acá? ¿No será que es para que lo entiendan o para poder enseñarlo, se representa una forma, pero en realidad No, funciona, olvídate, ¿no? se dice el macana. Yo pienso que es así, porque son todas cosas que no se pueden llegar a visualizar del todo. Entonces capaz es una forma de mostrarlo. No.
¿Sabés lo que No estoy sé. pensando ahora? Porque Mirá. siempre lo dibujamos cerrado el circuito, como que Y no ahora es que lo pensarlo dibujaste, abierto es como, es que tampoco, el circuito no es abierto, el circuito es cerrado. Porque vos tenés que hacer que la integral de línea esta siempre produzca dentro del circuito diferencias de potencial. Y la diferencia de potencial total no sea cero, sea igual a la que te generó, igual o distinta de cero, pero generada como por ejemplo cuando el circuito es abierto. claro, que se mantengan un valor. Cuando el circuito es abierto, este campo es muy débil, porque ese campo proviene de la velocidad de los portadores, de la velocidad de deriva, es del orden de día a la -4. Para que haya corriente eléctrica, necesito que este campo ya no sea un campo electrostático estacionario, necesito que sea un campo dinámico. ¿Entienden? Cuando yo meto este campo acá, tengo que aclarar que esto es un campo D, porque esto proviene de un flujo E dinámico. Y cuando yo hago esta cuenta, con un flujo dinámico y aparece la corriente, y yo acá pongo un flujo dinámico, esto es distinto de cero. Esto es lo que hace que circule la corriente, que el flujo sea dinámico. Porque si no, imagínense, con solamente que existan los conductores, yo tocaría dos lugares de un conductor en distinto potencial y ya tendría que encender la lamparita. O sea, que agarraría un pedazo de chapa de acero, que es un conductor, pongo dos cosas acá, una lamparita y se me tendría que prender. No tendría que hacer nada para que funcionen las cosas. Pero tengo que generar ¿qué para que produzca corriente? Para sacarle el cero a la circulación. Para sacarle el cero a eso, producir un flujo dinámico. ¿Entienden? Que no es una cuestión de representación, como dice Vanina, es una cuestión conceptual. Y el flujo, por eso no es lo mismo ponerle un flujo D, un campo D, que ponerle un campo... O sea, para que exista el campo D, ¿quién tiene que existir primero? La velocidad de deriva. Y como no la puedo medir, en términos de quién la voy a medir, del J. O sea, tiene que existir el J. El J me induce al E dinámico. Y por lo tanto tengo un flujo dinámico. Y ese flujo dinámico que es inducido, hay gente que le dice flujo inducido, campo inducido, ese campo electrostático no es un campo... porque ¿cómo es un campo electrostático? A ver, si uno lo dibuja, radial, disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿no? En el exterior. ¿Se acuerdan de todas esas propiedades? Forma un vector, líneas de radio, lo dibujamos. ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora, ¿esa será la forma de uno dinámico? Uno dinámico lo estoy obligando a hacer lo que yo quiero. Lo estoy metiendo adentro de un cambio y le voy a decir, ustedes van a ir para allá. Porque yo quiero que haya circulación de corriente. ¿Y qué va a tratar de hacer ese campo dinámico cuando yo lo obligue a hacer todo? Oponerse, muy bien. Y para que haga lo que yo quiera, ¿qué voy a tener que hacer? Es como tener un tipo, un atorrante tirado en el sofá de tu casa. Te juntaste, Vanina, con un atorrante y lo querés mandar a trabajar. ¿Qué tenés que hacer? Agarrarlos a patadas y sacarlo del sofá. Entonces, para que el campo electrostático que está quietito, dependiendo del cuadrado de la distancia y extendido en el tiempo, mirá cómo se cagan de risa. Esto no se lo olvidan más ahora. No, puedo a mi compañera que le va a expresar muy bien lo que es un vago. Y mandarlo a trabajar. Por suerte no. Por suerte no banco muchos vagos, mucho tiempo, digamos. No lo bancamos apenas mucho me doy tiempo. cuenta que son vagos, ya lo fleta. Corto Cuando lo mandás a trabajar, el señor va a tratar de oponerse al cambio, no le va a gustar ese cambio. Eso es lo que hace si vos me preguntás qué hace una central eléctrica, una usina generadora de corriente, manda a trabajar al campo electrostático y lo pone a laburar para vos, para que te generen
y eso cuesta mucha platulla, por un lado, y mucha destrucción del medio ambiente. Ese es el costo por tener corriente eléctrica. Porque el campo no quiere hacer lo que vos querés, quiere hacer lo que él quiere. Es como Gary, me tiene de portero. No importa si yo estoy dando clase o no. Es como en la economía, el campo también quiere hacer lo que quiere. Hace lo que quiere, es como todo. Viste que todo tiene más o menos el mismo agujero, todo en la naturaleza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro que haga lo que yo quiero? Puedo hacerlo como dijo Pablo, ir, torearlo y cagarlo a patada y sacarlo de ahí adentro, o puedo llevarlo a una docena de factura y ver si lo logro por las buenas. Lo peor es que te pase lo que le pasa a Homero cuando discute con Bart, ¿viste? Le dice, hijo, intenté por las buenas, intenté por las valgas, y válgame Dios, hasta intenté razonar contigo. O sea que lo peor no era ir por las malas, era razonar con él. Así que ojo el piojo. Las malas no era lo peor, ¿eh? Lo peor era el razonamiento. No está muy lejos de la realidad igual. Eso. No, está en plena realidad, en plena vigencia está eso, lo dijo en los dibujitos del 80. Imagínate, estamos en 2020, 40 años después, sigue en plena vigencia. ¿Se entendió el concepto? Me van a preguntar, ¿y me va a explicar usted en este curso? Ustedes me van a decir, ¿cómo se lo pone a patadas en el trasero al campo electrostático para que vaya a trabajar y haga lo que yo quiera? Y me dé corriente eléctrica para los 44 millones de habitantes que somos? Sí, te voy a contar un poco de todo eso, cómo se hace. No te voy a contar todo porque es muy largo el cuento. Tendríamos que dar un curso para eso. Pero una idea les voy a dar, para que puedan contar cosas reales. ¿Está? Porque ustedes van a tener que enseñar y son cosas muy interesantes que les pueden servir. No sé si les gusta el curso como lo voy dando, espero que les guste. Sí, está bueno, está bueno. Sí, a mí me re gusta. Me da ganas de seguir ingeniería. Claro, porque uno lo aprende, porque en realidad en ingeniería te dan las cuentas, pero no te van a hacer esta distinción. Entonces vos después cuando ponés cualquier cosa ahí adentro. Entonces termina pasando lo que yo digo. Fíjate el tiempo que yo me tomo en explicar esto. No se lo toma nadie este tiempo, Vanina. En ingeniería lo único que vas a pasar es hacer cuentas. Entonces vos decís, bueno, cuando calcule esto, calculo tal cosa, ya está, porque lo que necesito es saber calcular. Un ingeniero es un calculador, nada más. No es alguien que comprende todo. Ah, sí, vamos a ver algo de energía nuclear. Vos querés saber cómo funciona Tucha. Cómo funciona cualquier... Te voy a contar cómo funciona Tucha. Después te voy a contar, si querés, cómo funcionaba la de Chernobyl, por qué voló a la miércoles y todo eso. Te puedo contar un montón. Por favor. Pero en serio te lo voy a contar. Te voy a contar lo que dice en la televisión. Te voy a contar lo que pasó. Profe, puede ser que una central nuclear, lo único que sea como una máquina de vapor, nada más que funciona con otros elementos. Claro, todas las centrales Que no es el carbón. que son para quemar algo, son calentadores de agua. Estos calentadores de agua. Vos podés calentar el agua de dos maneras. Fisionando uranio o poniéndola arriba al fuego la pava. Vos podés hacerte un té, poner la pava dentro del reactor, te la calentás con fisionar uranio. Nadie calienta el agua fisionando uranio, lógico, ¿no? No. Sería un poco peligroso. Principalmente o agarrá, se puede convertir en deuterio. Prende la llave del gas si tenés gas, si no, te comprás el Bralmetal de mi abuela, el calentador Bralmetal, y sacá el capuchón, le prendés la mecha, ¿viste? Te llenás de queroseno, un olor a humo bárbaro, y calentás el agua ahí arriba. Esa es otra Después manera te tomás el té o el mate. Y después te tomás el mate con un olor de mamá mía. Quedaste todo bañado en queroseno. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer de distintas maneras. Sí, las centrales, salvo, después le voy a contar cómo funciona, cuál es el procedimiento, por qué lo que se hace. Porque en realidad el truco está en mandar a trabajar a este señor. El tema es cómo lo mandamos a trabajar. Todo lo que sea electricidad se centra en... Dijimos con fuerza, ¿no? Dijimos con nada, no dije nada todavía. Ya vamos a hablar de eso. No se apuren. Hay que mandarlo a la fuerza. Hay que mandarlo a la fuerza, eso sí. Hay que mandarlo a la fuerza y eso cuesta mucho. Claro. En todo sentido, cuesta plata y cuesta calidad de vida en el planeta, que es peor que la plata. Ay, qué feo. A ver,
Cuando uno quiere algo, cuando uno le dice que sí a algo, le dice que no a otras cosas. Claro. Salvo que Por hubiéramos ejemplo, las embocado pilas, por ya de ejemplo, por si sí. hubiéramos embocado el rumbo, como dijo Tesla, y nadie le dio Voy bolilla. a ir a vivir al campo. Y lo mismo, va a estar en el mismo problema, Me porque da el campo miedo ir. está dentro del mismo planeta. O sea, vayas a donde vayas, te va a perseguir hasta el fin Sí, del mundo. Sí, pero nada, pero si estás uno en no el... consume, trata de... Si vos no consumís, no le vas a hacer nada, porque eso es como si vos me decís, tiro una gota de tinta negra, una gotita de tinta negra en 100 Sí, mil es millones verdad, de litros de leche blanca. Decime, me lo ¿me han podés? dicho. No sirve de nada eso. Para mejorar las cosas, fíjate, cuando no se mejoran solas viene un castigo divino y te mata la mitad de los que hacen mal, como en este momento, está matando al ser humano, no les pasa nada a los animales. Aunque quiera achacarle que a los animales también, a los animales no pasa nada. Los animales están vivitos Bueno, en este caso victoriando. son los Y, Es murciélagos. verdad. y nosotros, Yamile está vivo todavía. no estamos yendo al tacho todos los días, unos cuantos. Es decir, cuando no hay justicia terrenal, cada tanto cae un latigazo de la divina. Así que, Vanina, hagas vos lo que hagas, no vas a aportar el Pero minucio. pasa por otro lado, pasa por ser consciente uno Eso cuando... sí, por ser coherente con uno mismo, sí, ahí ya te doy, ahí te doy la Claro, ya razón. no, no pasa por el cambio que puedas hacer, porque la realidad es que Es muy cierto, poco, es cierto. innotable, pero Cierto. ya pasa cuando uno sabe más. Y Bueno, a mí me bueno, pasa eso. yo le voy A a medida contar que muchas uno va cosas. sabiendo más, También hay no te puedes mucho hacer mito, ¿eh? indiferente. También hay mucho mito detrás de todo. Después vas a ver, yo te voy a dejar picando, después de todo, aunque no lo crean, una central nuclear es menos malo que cualquier otra cosa. Aunque no ¿Sí? lo crean. Bueno. Es menos malo que cualquier otra cosa. En términos de lo que la gente... Y entonces, ¿cómo se entiende? ¿Viste? Hay un montón de cosas para discutir. Por eso te digo, hay que escuchar todo, pero para comprender hay que estudiar. Si no, uno no sabe lo que está haciendo. Eso es fundamental, Vanina. La clase que viene vamos a empezar con los circuitos, ya de lleno. Vamos a definir la resistencia, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, vamos a ver los circuitos, vamos a empezar ya un poco más técnico, va a ser las clases que vienen, y vamos a empezar con los circuitos con resistencia y después le vamos a incorporar todo lo que sea circuitos con capacitores. A repasar, poner Yamil. Ahora sí tienen que repasar, porque si no, no me van a ayudar. Profe, Norton y Trevelin también se ve. No, hasta ahí no voy a dar. Tendríamos que dar todo eso. Pero no te vayas a eso. No vamos a llegar a dar las conversiones ni nada de eso. No, porque eso honestamente no me lo acuerdo, Norton y Trevelin. Entonces, bueno, digo, eso sí lo voy a tener que repasar. No voy a llegar tanto. Eso ya para un curso de ingeniería, de electricidad para ingenieros más específicos. Lo que está preguntando Pablo, para los que no saben lo que está preguntando, son circuitos equivalentes a un circuito dado, que son especiales para resolver reducciones de corriente o reducciones de tensión. Yo, por ejemplo, quiero reducir la corriente que me entra del generador, de los cables de la calle y la quiero tener, ahí me están entrando 20, 22 amperes y la quiero tener en 5 amperes, tengo que poner un circuito equivalente o de Thevenin, Norton o algún otro que se me ocurra. O sea, eso es para reducción, o sea, son cosas técnicas ya. No vamos a ver todo eso, vamos a dar una introducción.